Entonces, en esta actividad, ahí, en la actividad uno, a mí me gustaría hablar un poco más de lo teórico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros cuando hablamos de cálculo diferencial, ¿no? Eh, Específicamente sobre la derivada, eh, en principio, dos cosas importantes. ¿Bien? Nosotros podemos calcular, o sea, se puede calcular la derivada de una función en un punto específico del dominio, ¿bien? Se puede calcular la función derivada, ¿bien? Eh, Bien, la función derivada en todos los puntos del dominio de la función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, la derivada lo vamos a poder calcular. La derivada de una función en un punto específico, ¿bien? Vamos a poder conseguir una función que es la función derivada, que te va a decir en qué puntos la función es derivable. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bien. O sea, en un punto específico, ¿no? O en todos los puntos del dominio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos esta función. ¿Bien? La función x al cuadrado. Bien, bien. Eh, Me gustaría a mí trabajar con otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner, en vez de este, vamos a poner acá el b. Y vamos a considerar una función que va a ser, déjame armarla acá, déjame armarla, porque yo viste, planifico una cosa y termino trabajando, pero esto va a estar bueno, ¿bien? Eh, Vamos a poner x a la 3, ¿bien? Más 2x al cuadrado, ¿bien? Y más, vamos a poner menos 2 menos x más 3. ¿Bien? Esta es la función, en este caso es una función, ¿bien? Polinómica de tercer grado, ¿viste? Esta es una función polinómica de segundo grado acá, y esta es una de tercer grado, ¿bien? Vamos a graficar esta función, ¿bien? Seguramente has tenido que hacer el gráfico de alguna función, vamos a graficar esta función acá. Sería, eh, no sé, mm, x elevado a la 3, más 2x al cuadrado, menos x más 3. Entonces, si vos te fijás, acá nosotros tenemos el gráfico de estas funciones, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Las funciones polinómicas, todas las funciones polinómicas, están definidas, ¿bien? O sea, los valores que puede tomar la función en su dominio son todos los números reales, ¿bien?
Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las funciones polinómicas, es un teorema, todas las funciones polinómicas son derivables en todo su dominio, o sea, en todos los números reales, ¿bien? Entonces ahí se puede encontrar una función, que es la función derivada, que esa función va a ser de utilidad, ¿bien? Para encontrar máximos y mínimos de la función. O sea, supongamos que esto describe, ¿bien? El proceso de un código, ¿bien? Cómo ocurre el código, o yo qué sé, describe digamos, un fenómeno ahí, ¿bien? Entonces nosotros usamos un modelo matemático, que es esta función acá, para modelar una situación y resulta que o sea, el gráfico de esta función es este, ¿bien? Este es el gráfico de la función F. ¿Qué pasa? Lo, digamos, matemáticamente, lo que buscamos, ¿no? Cuando trabajamos con la derivada de una función, ¿bien? Es buscar cuáles son los máximos o los mínimos relativos de una función. Bien, entonces, saber cuál es el máximo o cuál es el mínimo y en qué valor del dominio sea el máximo o en qué valor del dominio sea el mínimo eh, de la función, eso va a estar bueno porque si nosotros modelamos un problema con una función, usamos la derivada, calculamos la derivada y ahí con la derivada nos permite encontrar dónde sea el máximo y dónde sea el mínimo, bien, de la función. Entonces, en este caso, eh, aplicando, bien, aplicando eh, o sea, la derivada o sea, sin calcularlo, usando la definición, simplemente la, las tablitas de derivada, no sé si ya la están trabajando o las trabajaste ya. Sí, sí, ya las trabajamos. Bien, entonces, vos tenés una tablita donde hay funciones elementales y te dice cómo calcular la derivada de diferentes funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una función, ¿bien? Una función f, ¿bien? O sea, f de x, de que es un número a multiplicado por x a la n, ¿bien? Entonces, la derivada de esta función, o sea, f' de esta función, en general, ¿bien? Es n, eh, es a, eh, es n por a, por x a la n menos 1, ¿bien? Esa es la derivada en general. Entonces, si nosotros derivamos esta función, la función esta que tenemos acá, ¿cómo nos va a quedar la derivada? ¿Cómo te queda la derivada de esa función? F' de x, la derivada de x a la 3, Eh, el 3x cuadrado. 3x al cuadrado, la derivada de 2x al cuadrado, Eh, 2x. ahí baja el 2 multiplicando, ¿no? Y el exponente queda 2 menos 1. ¿Eh? ¿Se entiende ahí? O sea, si vos tenés una expresión de este tipo, bien, acá el a sería 2 en este caso, ¿no? El n es 2. Entonces, cuando derivás esta función, te queda, bueno, 2 por a, que es 2 por x a la 2 menos 1, que es 1. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. En este caso el a, acá es 1, ¿bien? Es 1 por x a la 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos va a quedar, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, la derivada de esto sería 2 por 2, sería 4x. La derivada de menos x, ¿cuánto nos queda? La derivada de menos x
La derivada de Eh, x siempre es 1. Y como es menos x, menos te 1. queda menos 1, ahí va. Y 3 es una constante, entonces es 0. Sí, bien. Entonces, esta función que vos tuviste ahora, bien, es la función derivada, bien. Esta función, bien, te va a permitir, bien, encontrar los máximos y mínimos relativos, en caso que tenga, de esta anterior. Entonces, eso quiere decir que con esta función yo voy a poder encontrar cuánto vale, en qué valor del dominio y cuánto vale este máximo relativo, y en qué valor del dominio se da y cuánto vale este mínimo relativo. Bien. Entonces, ¿cómo se hace eso ya que estamos, no? Para encontrar los máximos y los mínimos, se hace f' de x igual a 0. Bien. O sea, se encuentran las raíces de esta función. Vamos a graficar esta función. Sería, eh, esta función nueva sería 3x. Como acá. Sería 3x. 3x a la 2. Más 4x. 4x. Menos 4x. Menos 1. Entonces, esta función acá es la que está de rojo. ¿Ves? ¿Ve ahí? Sí, sí, sí. Esta es la función derivada, ¿bien? Esta es la función derivada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Si nosotros encontramos las raíces de esta función, que en este caso, ¿bien? En este caso son el punto A y B este, o sea, la raíz se da en menos 1,55, está acá, y la otra se da en... Este video ahí. Una, dos, x al cuadrado, menos x, todo sería 3x cuadrado, menos 4x, menos 1. Entonces, acá estas funciones, ¿bien? Una es la función original, otra es la función derivada. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Ahí, esta función derivada, las raíces de esta función, ¿bien? Que las raíces, como decíamos, son el punto A y el punto B, van a ser, ¿bien? Donde se presenten el máximo y mínimo relativo de la función. Bien, si nosotros hacemos acá, poner acá puntos especiales, este el f que sería el máximo relativo, bien, ¿estás viendo ahí? Sí, sí, se ve. El f que es el máximo relativo de la función, bien, el f, la coordenada en x del f es menos 1,55, que es la raíz de la función derivada. ¿Ve? Entonces, si nosotros evaluamos la función original, la verde, en menos 1,55, que es la raíz de la función derivada, vamos a conseguir un máximo relativo de esta función, de la original. Y el mínimo relativo, que es el punto G, ¿bien?
que es este punto de acá, se da también en la raíz de la función derivada. Bien, entonces, por eso es importante la derivada de una función, porque vos podés, bien, encontrar, analizar lo máximo y mínimo de una función determinada y con eso podés optimizar, bien, o sea, conseguir cuál es la mejor aproximación, bien, del valor en un punto de la función, o además podés optimizar, si se quiere, la función. Bien, podés optimizar, encontrar el valor más óptimo para la función, bien, a partir de la derivada. Entonces, por eso es importante, bien, el estudio de la derivada y también tener en cuenta de que nosotros, además de eh, poder calcular la derivada de una función, o sea, lo podemos calcular tanto la derivada en un punto determinado del dominio, ¿bien? O encontrar la función derivada que va a ser la que te diga, digamos, la expresión que te va a vas a poder determinar con eso el valor de la derivada en cualquier punto del dominio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿bien? Vamos ahí a seguir. Yo lo que hice acá fue justamente eh, resolver, ir resolviendo y vamos a ir viendo teórico con práctico, ¿bien? Entonces, ahora continuando acá, en la primera parte, en esta parte de la actividad, la función es esta, ¿no? Y nosotros ya habíamos visto cómo hacer, cómo calcular la derivada a partir de la definición. Entonces este ya lo hicimos, vamos a tomar este raíz de x, ¿bien? Que no lo hicimos, y vamos a desarrollarlo ahí para repasar, repasar esto de cómo se calcula la derivada, ¿bien? Entonces, acá, la parte C, bueno, vamos a calcular, ¿bien? Vamos a calcular la derivada, la función derivada de f de x igual a raíz de x. Entonces, la idea es encontrar, ¿no? Justamente la función derivada. Y acá el a puede ser un x, ¿bien? Este a ahí. Entonces, en este caso, la función, el dominio de la función de esta raíz de x es cuando x es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo, la raíz cuadrada de cero es cero, ¿no? Pero digo, los valores que va a tomar esta función, f de x igual a raíz de x, son todos valores mayor o igual que cero. Nosotros graficamos acá, ¿sí? Y graficamos esa función. Siempre es bueno, de repente, vos tenés la posibilidad de graficar la función. La raíz de x es esa función, ¿sí? Entonces, si vos te fijas, el dominio de esa función va del cero al más infinito, por eso dice que en los x, donde vas a ver si tiene derivada la función, son para todos los x mayor o igual que cero. ¿Bien? Entonces, para calcular la derivada de una función, ¿sí? Por definición, nosotros procedemos a aplicar este límite, ¿bien? Que es siempre igual. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Tenemos f de x igual a raíz de x, f' de x, ¿sí? Acá x es un número mayor que cero, ¿no? Perteneciente al dominio. Cualquier número mayor que cero perteneciente al dominio va a ser el límite
cuando h tiende a 0, ¿bien? De f de x más h, ¿bien? Menos f de x dividido h. Después vamos a ver bien la interpretación de este límite, que es algo que tenemos pendiente. Entonces, siempre se aplica la definición y ahí, bueno, procedemos si se quiere a calcular f de x más h. ¿Bien? Entonces acá, en vez de evaluar la función original en x, la evaluamos en x más h. ¿Bien? Se va a quedar raíz cuadrada de x más h. ¿Bien? Eso es lo único que necesitamos en realidad. Luego sustituimos a f' de x va a ser igual al límite, ¿bien? Cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de x más h menos raíz de x dividido h. ¿Bien? Cuando trabajaste con límite, seguramente trabajaste con límite calculaste el límite de alguna raíz, y ahí tenés que, para poder sintetizar, para poder sacar las raíces esas que están feas de calcular ahí, ¿bien? Pues, se procede a multiplicar por la conjugada, por el conjugado del numerador. Pues el conjugado es una expresión, si vos tenés a más b, ¿bien? Tenés a más b, ¿bien? El conjugado siempre va a ser a, y se le cambia el signo al segundo término, ¿bien? Entonces ahí lo que se procede a hacer es, se multiplica por el conjugado, tanto al numerador como al denominador, como acá es menos, va a quedar más, ¿bien? Más raíz de x, dividido raíz de x más h, más raíz de x. En definitiva, al multiplicar y dividir por el mismo número, esto sería igual a 1, por eso que se puede hacer, ¿bien? Entonces, cuando multiplicamos, ¿por qué se busca esto? Porque va a simplificar la expresión. Eh, una propiedad importante es que a más b por a menos b, por el conjugado, ¿bien? Es igual a al cuadrado, ¿bien? Menos b al cuadrado, ¿bien? Entonces acá, este sería el a y el b, ¿no? Era acá, este sería el b, ¿no? Entonces va a quedar, en siguiente paso, este límite va a quedar f' de x igual al límite cuando x tiende a 0, ¿bien? De a al cuadrado, entonces va a quedar raíz cuadrada de x más h, elevado al cuadrado, menos raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Bien? Todo dividido, ¿bien? Dividido acá entre x, y acá se multiplica por esto que está abajo, ¿no? Entonces va a quedar x, o sea, h por raíz de x más h, más raíz de x. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, se entiende. Entonces acá lo que seguimos haciendo, ¿no? Se cancela en esto acá, y va reduciendo un poco, va a quedar f' de x igual al límite cuando h tiende a 0, x más h menos x, todo dividido en h por raíz de h. Raíz de x más h, raíz de x más h, más raíz de x. Bien. Bueno, si simplificamos un poco, acá nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0, queda solamente el h ahí, ¿bien? Va a quedar entonces, va a quedar solamente el h dividido
h por raíz de x más h, bien, más raíz de x. Nosotros acá el h está multiplicado por el 1, bien. Entonces acá como h tiende a 0, no es 0, tiende a 0, esto se cancela. Entonces va a quedar que f de x. Estoy haciendo el paso a paso acá, ¿no? Para que ¿Por qué no. el h quedó multiplicado por uno? Porque viste que vos tenés solamente h es 1 por h. Ah, ok, ok. Si no fuera 2 por h, 3 o 0 por h, no habría nada. Ah, ok. ¿Sí? Entonces acá va a quedar 1 dividido raíz de h, raíz de x más h, más raíz de x. ¿Qué pasa? Cuando aplico el límite, la tendencia, bien, h tiende a 0, o sea que esto tiende a 0, entonces te va a quedar, al aplicar el límite, te va a quedar 1 dividido raíz de x más raíz de x. O sea que en definitiva te queda 1 sobre 2 raíz de x. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bien, que la función derivada, bien, la función derivada, la función derivada de f de x, que es raíz de x, bien, que es raíz de x, es f' de x, que tiene es la forma 2 por raíz de x. Eh, si vos te fijás, esta función acá, también se puede escribir en la expresión de la función como x elevado a la 1 medio. ¿Bien? ¿Sabías? No, no sabía eso. ¿Qué pasa? Si vos tenés raíz enésima de a elevado a la m, ¿bien? Esto en general, ¿bien? Se escribe como a elevado a la m dividido n. De raíz de x, este radicando es 2 y acá es elevado a la 1, ¿no? Entonces ahí te queda que x es igual a esto. ¿Sí? Y pasa lo mismo con la derivada, entonces. Claro, acá esta expresión sería 1 sobre 2 por x elevado a la 1 medio. Lo que va a pasar, acá si vos te fijás, si vos aplicás, si vos derivás esta función, vos tenés raíz de x es igual a x elevado a 1 medio, ¿no? Si vos derivás esto, este exponente, o sea, derivo, ¿no? Derivo, y ahí esto pasa, acá hay un 1, ¿verdad? Entonces pasa multiplicando, entonces queda 1 medio por 1, 1 medio, por, bien, por, eh, por, ¿no? Por, como por x, ¿no? Elevado a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1, ¿bien? ¿Cómo va a quedar 1 medio menos 1? Te queda, bueno, acá hay un 1, ¿no? 1 por 1 te da 1, 2 por menos 1 te queda menos 2, te queda menos 1 arriba, menos 1 medio. Te queda esto menos a la 1 medio. Ahí aplicamos solamente lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La derivada de esto es pasar un medio multiplicando, te queda un medio menos 1 y ahí te da el resultado. ¿Bien? Si vos te fijás,
a elevado a la menos n es igual a 1 dividido a elevado a la n. Entonces, en definitiva, esto te va a quedar un medio por 1 sobre x a la 1 medio. Entonces ahí te queda 1 por 1, te queda 1 arriba, 2 por x a la 1 medio. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros calculamos, ¿bien? Nosotros calculamos la función derivada a partir de la definición, que es esto acá, ¿bien? Y eso te da lo mismo que si vos usas la tabla, ¿bien? Pasa que calcular por definición es más complicado porque tenés que hacer todo este procedimiento, ¿bien? Cuando aplicás directamente la fórmula, queda más simple porque aplicás acá y ya sale al toque, ¿entiendes? O sea, se entiende que calcular por definición la derivada de la función es más complejo que calcular solamente usando la tabla. Sí, sí, entendí, entendí. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, cuando vos llegás a la función derivada, ¿bien? Que es, está acá, la función derivada también tendrías que decir que, o sea, f' de x está definida, o sea, definida para, para todo x mayor estricto que, mayor o igual que 0, ¿bien? Porque acá, fíjate que no te puede quedar la raíz para un negativo. Entonces, si nosotros graficamos esa función, ya es 1 dividido 2 por x por radio de x. La función derivada es la violeta, esta, ¿no? Que está definida, o sea, cuando x tiende a 0, ella va al más infinito, y cuando x tiende a más infinito, ella tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a seguir, voy a poner acá la final, la gráfica. Bueno, vamos a seguir entonces. eh, en el ejercicio 2, ¿bien? Se pide calcular, eh, o sea, determinar en qué punto es derivable cada función y calcular la función derivada. ¿Bien? Dice f' de a, pero a es cualquier valor del dominio, o sea, sería f' de x. ¿Bien? Entonces la función acá, vamos a arrancar acá con esta. Entonces, la función f de x igual a signo de x es, vos le metes un número real a la función, bien, y si el número es menor que 0, te devuelve al menos 1, y el valor, si el número que vos le metes es el 0, te devuelve al 0, y si es mayor que 0, te devuelve al 1. Entonces, el gráfico de la función, ¿bien?, es el siguiente. El gráfico de esta función es menos 1 si el valor de x es menor que 0. Entonces, fíjate acá que el dominio siempre lo vemos en el eje x, ¿no? Entonces va a ser menos 1 y x es menor que 0. Y como es menor estricto, ¿bien?, va a haber una flechita ahí, acá, o sea, ahí, para cualquier valor menor que 0, el resultado
Es menos 1 siempre, es constante ahí, ¿se ve? Sí, debe ser. Incluso esto se puede poner con un círculo ahí, porque el menos 1 no está definida esa constante, o sea, en cero, perdón, está en cero, te devuelve al cero, o sea que, bien. Entonces, y después en uno no está, o sea, en x igual cero no te devuelve al uno, bien, te devuelve al cero, entonces, y ahí quedaría algo así. Desde la función signo, bien, signo de x, la función signo de x. Bueno, ¿qué va a pasar? Si vos te fijás, capaz que lo vieron, eh, si una función no es continua en un punto, entonces no va a ser derivable en ese punto. ¿Bien? Entonces, en este caso, en x igual cero, la función no es continua porque hay un salto ahí, ¿no? ¿Bien? La función no es continua. ¿Bien? Pero asimismo podemos, digamos, y ahí, ¿qué va a pasar? Como la función del cero a la izquierda, a la derecha y del cero a la izquierda, acá es constante, ¿bien? Y acá es constante, ella va a ser derivable en todos los puntos menos en el cero, porque hay esa descontinuidad ahí. No sé si me seguís la idea. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer para justificar, ¿bien? Para justificar eso, ¿bien? Es primero, si se quiere, tenemos dos opciones, estoy pensando ahora, ¿no? Primero, probar que los límites laterales son diferentes, ¿bien? Por lo tanto, por definición de continuidad, no va a ser continua en x igual cero, y al no ser continua, ¿bien? No va a ser derivable en x igual cero. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahí sería una forma de justificarlo, ¿bien? O si no, trabajar con la definición de derivada calculando el límite. ¿Bien? En general, vamos a trabajar con la definición, ¿no? Trabajando, Calculando el límite de la derivada. o sea, nosotros tenemos dos formas de probar esto, ¿no? Primero por la definición de derivada, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que analizar por partes, o sea, con los valores de x menores que cero, con los iguales a cero y con los mayores que cero, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bien. Acá vamos a poner el primer caso, ¿no? Si x es mayor que cero, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a calcular la función derivada para cualquier x mayor que cero, y eso va a ser el límite, cuando h tiende a cero, de la función signo de x, ¿no? F de x más h, f de x más h, menos f de x dividido h. ¿Bien? De la función x más h, ¿bien? Si vos te fijás acá, si yo estoy trabajando con h mayor que cero, ¿bien? Acá estamos trabajando con h, yo agrego al x, le sumo h, ¿no? O sea, signo, si vos te fijás, signo, ¿bien? De x más h, ¿bien? Si el x es mayor que cero, va a ser igual a ¿cuánto? A 1 más h. A 1 más h. No, pero en realidad x más h, este número,
es un número mayor que cero, ¿no? X Claro. más H es mayor que cero. Si el número es mayor que cero, ¿qué te devuelve? Uno. El uno, ¿bien? Entonces, acá haciendo con esa idea, ¿no? Va a quedar que el límite cuando H tiende a cero va a ser de f de x más h, ¿bien? Como h es un número, es una diferencia positiva, ¿bien? Mejor que cero, todo esto va a ser mejor que cero. Entonces, f de x, de x más h va a ser 1, ¿bien? Y f de x mayor que cero, Menos uno. Uno menos uno. sería 1 menos 1, ¿no? Porque f de x mayor que cero, queda 1, ¿no? Dividido h. Eh, entonces ahí, ¿bien? Vos tenés que esto te queda 1 menos 1, 0, ¿bien? El límite, cuando te tiende a 0, ¿bien? De 0 sobre h. ¿Bien? Y como x tiende a ser 0, ¿bien? Eh, acá, tengo esto de otra forma acá. 0, entonces acá, ¿bien? Como x tiende a ser 0, ¿bien? 0 dividido un número, ¿bien? Que tiende a 0, va a ser 0 el resultado, ¿no? Bien. A ver si no me estoy equivocando no, no, un error conceptual ahí. Eh, Solamente vamos a verificar acá. Bien. Ahí está. Va a pasar. Después yo reviso esto porque creo que no hay ningún error conceptual, pero me llama la atención porque después tiende a 0, queda 0 sobre 0, ¿bien? Pero suponiendo que h, eh, es un número que tiende a 0, ¿ah? Eh, entonces, ¿pero qué va a pasar? Pero es cuando es mayor a cero, lo estamos evaluando, ¿no? eh, cuando es mayor que 0, sí. Si acá es mayor que 0, te queda esto, x más h va a ser mayor que 0, queda 1 menos 1, ahí queda 0, ¿bien? Eh, Está bien acá, esto va a dar 0 acá, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos igual, de todas formas, sin calcular por la definición, si x es mayor que 0, f', ¿bien? De x para cualquier número mayor que 0, esto es 1, ¿verdad? O sea, si x es mayor que 0, la función devuelve el 1 para cualquier x, entonces f' de, de x, ¿no? Te da 0, ¿no? Que es lo que estamos calculando acá. Lo que yo tengo un poco de ahí, después lo voy a revisar, es este tema acá. Porque como h tiende a 0, está ahí, después voy a ver ahí, pero tal, la idea es esa, ¿bien?
Entonces, si nosotros nos tomamos un x mayor que cero, la función f va a ser menos uno y la derivada de una constante te va a ser. Entonces, si x, ¿bien?, es menor que cero, ¿bien?, ¿qué va a pasar? La función te va a volver siempre al menos uno y la derivada, en este caso, ¿bien?, en este caso, te va a dar cero también, ¿bien? Entonces, para cualquier x mayor que cero o menor que cero, la derivada existe y la podés calcular. Va a ser siempre cero. ¿Se ve? Entonces, el único caso en el que habría problemas sería si x vale cero. X es igual a cero. Acá sí habría un problema porque, ¿qué pasa? Si nosotros, acá lo tengo, ¿no? Si nosotros estudiamos en x igual a cero, ¿sí?, si nosotros estudiamos en x igual a cero, ¿sí?, cuando planteamos eh, la función, o sea, cuando aplicamos la función derivada en un punto, en x igual a cero en este caso, ¿bien?, nosotros vamos a tener, nos va a quedar esta igualdad, que vamos si nosotros vemos que pasan cero, nosotros vamos a estar calculando la derivada de la función en un punto específico que es cuando x vale cero. Bien, fíjate que la diferencia acá es que nosotros en este caso estamos calculando la función derivada para cualquier x, ¿bien?, para todo x mayor estricto que cero, y acá estamos calculando la derivada, la función derivada para cualquier x menor que cero. Bien, pero en este caso estamos calculando la función derivada en un punto específico. Bien, entonces en este punto específico x vale cero. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear la función derivada en x igual a 0, va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿bien?, de f de x más 0, pero x vale 0, ¿no? De x más h, ¿no? 0 más h, menos f de 0, ¿bien?, dividido h. ¿Se ve ahí lo que estamos haciendo? Sí, sí, sí. ¿Y Entonces, queda 0 sobre 0? claro, entonces acá va a quedar f' de 0, va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿bien? Bueno, de f de h, f de h menos f, sí, dividido h. ¿Qué va a pasar? Esto es igual, la función original evaluada en 0 es 0. Y f de h, bien, entonces acá puede pasar de que yo me acerque a h de que h se acerca a 0 por valores positivos o negativos. Bien. Entonces acá puede pasar, bien, de que h se acerque a 0, bien, que h se acerca, este es el 0, ¿no? Entonces, puede pasar de que h se acerque a 0 por valores negativos, bien, o por valores positivos. Bien, ¿se ve ahí? Sí, sí, sí. Entonces, y ahí tenemos dos casos. Si me acerco, si h es mayor que 0, o sea, me acerco por la derecha de 0, me eh, acerco eh, por la derecha de 0, bueno, ¿qué va a ocurrir ahí? Como me acerco por la Eh, derecha, eh, este valor, este valor de acá, el h, va a ser un valor mayor que 0, ¿bien? Bien, queda 1 sobre 0 entonces. claro, entonces acá va a ser justamente el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, ya podemos aplicar, ¿no?
va a ser 1, porque como h es mayor que 0, la función evaluada en un número mayor que 0 me devuelve al 1, menos 0, ¿bien? Dividido h. ¿Bien? O sea, en realidad vamos a poner así el límite todavía porque no calculamos el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h. ¿Qué pasa acá? Por eso te decía que tengo que revisar acá, porque acá se aplica la tendencia. Bien. Todo a 0, acá se aplica la tendencia. Yo creo que hay algo ahí hay una parte teórica que... Entonces, como esto tiende a 0, esto tiende a 0 por la derecha, ¿bien? Un número sobre 0 más es igual a más infinito, ¿bien? Entonces, este resultado me va a dar más infinito, este límite. Y si ahora nosotros hacemos lo mismo, cuando h es menor que 0, nosotros vamos a tener f' de 0 es igual al límite, como h tiende a 0, ¿no? De f de x más h, vamos a dejar directamente 0 más h, menos f de 0 sobre h. Aplicando esto, vamos a tener eh, f de un número menor que 0, que es menos 1, ¿bien? Menos 0, ¿bien? Dividido h. Pero acá h se acerca por valores negativos, ¿bien? Entonces, acá, ¿bien? Va a quedar eh, menos 1 sobre 0 menos, ¿bien? Esto es más infinito, ¿bien? ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el límite acá, entonces, en conclusión, como los límites de f', ¿no? No son un número real. Entonces, la derivada en x igual 0 no existe. ¿Por qué? Porque si la derivada existe es un número real. ¿Bien? Y más infinito y menos infinito no es un número real. ¿Entiendes? Un- el infinito no es un número, es una representación de un número muy grande, pero tal, no es un número. Entonces, ¿qué pasa? Como calculamos los límites, ¿bien? Aplicando la definición de derivada, y me da más infinito en ambos lados, eso quiere decir que la derivada en ese punto no existe. Entonces, ahí se puede probar, ¿no? Ahí se prueba de que esta función va a ser derivable en cualquier punto del dominio menos en cero. Bien, no sé si se entendió la idea ahí. Sí, sí, se entendió. Otra forma que vos podrías hacerlo, vos ya viste continuidad, ¿no? Sí, Otra forma de hacerlo es, bueno, hay un teorema que dice, si la función es derivable, entonces es continuo. Entonces, el recíproco de ese teorema ¿sí? Dice que si la función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. Entonces, una forma más sencilla de probar que esta función, o sea, vos ahí agarrás y decís, bueno, voy a probar que esta función no es derivable, mirás la gráfica y decís, en este punto no es derivable, ¿bien? Porque hay un salto, ¿no? Ahí está discontinuo. Entonces ahí vos podés mostrarlo, si vos tenés la sospecha de que no es continuo ahí, vos podés probar que, bueno, vos usás un teorema, ¿no? Teorema que lo habrán dado, que te dice que eh, si f, ¿no? Si una función no es continua en un punto,
en un punto. X igual a A. Entonces, F no es derivable. F no es derivable en X igual a A. ¿Sí? ¿Cómo podríamos aplicar a usar este teorema acá? Bueno, primero calculo los límites laterales en X igual 0. Calculo límites laterales. Calculo límites laterales en X igual a 0, que es donde estoy sospechando que, bueno, gráficamente damos cuenta que no es continua, pero igual lo hacemos, ¿no? Entonces va a ser el límite cuando X tiende a 0 por la derecha. Bien. Entonces cuando vengo por la derecha, por valores mayores que 0, vengo por la constante esa, ¿no? El gráfico de la constante, ¿se ve? Entonces, cuando me Sí, despliega sí. por la derecha, estoy calculando el límite cuando X tiende a 0 de 1, ¿no? Y esto es igual, el límite cuando X tiende a 0 de 1 es igual a 1, ¿bien? ¿Se ve? ¿Qué pasa? Si calculo el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, uso esta parte de la función, ¿no? Y ahí, haciendo el límite, esto me da menos 1. ¿Sí? Entonces, como los límites laterales, ¿bien? O sea, entonces, el límite cuando X tiende a 0 por derecha de la función signo de X es diferente al límite cuando X tiende a X tiende a 0 de la derecha de la función signo de X. Eso quiere decir, entonces, X, o sea, la función f no es continua en X igual a 0. ¿Sí? Entonces, f no es derivable en X igual a 0. Entonces ahí es otra forma de justificar más simple, ¿no? Que la función no es continua no es derivable en ese punto. Si la función no es continua, no es derivable, ¿bien? Eh, entonces, mañana igual seguimos. Yo te mandé eso, ¿viste? Ahí para que vos lo vayas mirando. Eh, la parte B lo mismo. Si vos te fijas en la parte B, voy a ver otra observación. Un par de observaciones más. Acá acá en la parte B de este ejercicio, no me acuerdo cuál es, vos tenés que ver la función valor absoluto, en qué valores del dominio es derivable. Pero nosotros graficamos la función valor absoluto. Entonces, valor absoluto de X, ¿no? El gráfico es esta función, ¿no? Entonces, si vos te fijás, eh, esta función va a ser derivable en cualquier punto del dominio menos en cero. ¿Por qué? Porque en cero hay, bien, viste que hay un vértice ahí, una punta, ¿eh? Sí, Entonces, cuando hay un vértice así, ¿bien? Una punta, la función no va a ser derivable ahí, ¿bien? ¿Por qué pasa? No se va a poder encontrar una recta tangente en ese punto. ¿Por qué? Porque todas las rectas tangentes en este lado de la recta son así, todas las rectas tangentes de gráfico. Y de este lado son así.
Entonces, es imposible encontrar una recta tangente acá porque, digamos, la función no hace tipo así. Es tipo un cambio de concavidad brusco ahí, ¿se ve? O sea, no, Sí. entonces, ¿qué pasa? Si vos, si vos calculás los límites laterales, ¿bien? Los límites laterales, va a ser continua la función en este punto, ¿sí? ¿Verdad? Pero si calculás la derivada de la función por definición, bien, vas a llegar a, a dos cosas diferentes, ¿bien? ¿Qué pasa? En este caso, cuando las funciones tienen un vértice así, cuando las funciones son así, ¿bien? O cuando tienen un salto, ¿bien? Eh, ahí las funciones en estos puntos, ¿bien? En este punto incluso, por ejemplo, si vos tenés una función que es así, ponele, en este punto él no va a tener derivada, no va a existir la derivada. En este La caso, recta, la recta tiene que ser tangente a toda la gráfica o solo en el punto en el que la evalúas. la recta, en todos los puntos de la recta sea tangente va a existir la derivada. Ok, Entonces, ok. si vos querés calcular la recta tangente al gráfico en este punto, va a ser justamente esa recta, ¿no? Todas en este caso van a ser la misma recta, y acá también. Pero en cero, no podés porque no se puede derivar en ese punto, o sea, no es derivable en x igual cero. No se puede construir una recta tangente a este punto acá. ¿Cómo podemos verificar? Bueno, o sea, la función valor absoluto, ¿no? Es x y x es mayor que cero, y el opuesto de x y x es menor o igual que cero. Entonces, si nosotros tenemos tres casos, ¿no? Entonces, eh, si x es mayor que cero, eh, x es mayor que cero, va a pasar lo mismo que hicimos en lo otro. Eh, Si x es mayor que cero, Calculás el límite por izquierda y por derecha cuando ya, tiende a cero y por izquierda o demostrás. por derecha, en este caso, el límite va a existir. Eh, no, en este caso, vamos a pensar, eh, en x igual cero. La función es continua en x igual cero, ¿no? Eh, digo, si vos calculás la derivada, bien, en x igual cero, o sea, si vos calculás f' de x con x mayor que cero, te va a quedar al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre x sobre h. Y calculando acá, te va a quedar, ¿cómo te va a quedar x, el límite ahí, el límite, h tiende a cero, de x más h menos h menos x, ¿no? Y de h, y acá calculando, te queda, se cancela acá, te queda h sobre h, que esto es 1, ¿bien? ¿Bien? ¿Ves? Si vos Sí, sí, sí. calculás cuando, si x es menor que cero, vamos a tener f' de x, límite cuando x tiende a cero, ¿bien? Vas a tener lo mismo, ¿no? Como x es menor que cero, ¿bien? Entonces, eh, en vez de quedarte f de x más h, te queda lo opuesto. Te queda, eh, te queda menos, bueno, como
Ahí va, te queda como... Ahora estamos con Menos x, x más h. ahí va, te queda menos x menos h, ¿bien? Ya lo opuesto de todo, ¿bien? Entonces lo opuesto de esto, menos, y como x es menor que cero, te queda menos x. ¿Ves? Y 8. ¿Ves ahí? Sí, Entonces, sí. el límite acá cuando h tiende a cero va a ser, acá te queda, esto te queda positivo, ¿no? Entonces te queda, te cancela acá menos con este más. Entonces ahí te queda eh, al límite, ¿no? El límite de menos x sobre h. Fíjate que acá te da menos 1, ¿bien? Entonces, si la derivada siquiera esto tiende a cero, los límites deberían ser el mismo, o sea, debería ser el mismo valor, ¿bien? Pero de este lado te da 1 y de este otro lado menos 1. ¿Por qué? Porque acá la pendiente va a ser siempre negativa y acá va a ser siempre positiva. Bien, de este lado crece y de este lado decrece. Pero los límites laterales cuando vos calculás la derivada, bien, la derivada, cuando calculás la derivada, bien, tanto para valores mayores o menores que cero, te dan diferentes ahí los límites. No existe la derivada en ese punto. Tanto la derivada como los límites laterales, bien, no existe la derivada en x igual a cero. ¿Bien? Em, no sé si más o menos se entiende la idea ahí. O sea que si como los límites no coinciden, entonces no termina siendo continua y por ende no es derivable. Ahí va, bien. Acá, em, claro, acá sería, sí, sería, y cuando calculás la continuidad, bien, ¿qué pasa? Acá yo, fíjate que acá calculé la función derivada, bien, yo calculé acá la función derivada, que vos la calculás, bien, vos la calculás a la función derivada por la derecha, bien, por la izquierda, y te da diferentes, bien, por valores mayores que x y valores menores que x, bien, eh, no, perdón. La derivada para valores mayores que x siempre va a ser 1. Bien. O sea, si vos derivás, estaba equivocando ahí, pasa que esto es fino, ¿no? Lo conceptual. Por eso está bueno que me haya hecho esa observación, porque ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Si vos tenés del 0, bien, si vos tenés del 0 acá, del 0 a la derecha, los valores mayores estrictos que 0, todos estos, acá la función es derivable y la derivada de la función vale siempre 1. Bien. Si los valores son menores que 0, bien, son menores que 0, bien, vos vas a tener, bien, para valores menores que 0, va a ser derivable la función y la derivada va a valer menos 1 para cualquier x menor que 0. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces acá, eh, o sea, acá lo que podemos decir que para todo x más ser que 0, implica que f' de x es igual a 1. Y de acá, para todo x menor que 0, esto va a implicar que la derivada de la función para cualquier valor de x va a ser menos 1. La derivada existe y es menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Pero qué pasó en 0? Bueno, ¿qué vamos a hacer en 0?
si x es igual a cero, ¿bien? Que es el punto Claro, donde cuando lo faltaría querés y va. evaluar en cero, ¿no? No podrés. O sea, Claro, no existe la derivada. acá, claro, cuando vos hagas, acá, viste, si vos aplicás f', ¿bien? De cero, ¿bien? Te vas a enfrentar al mismo problema que hicimos acá en lo anterior. O sea, vos vas a aplicar acá la derivada existe para mayor que cero, para menor que cero también, y para x igual cero, y acá vas a tener que decidir en función de h. Entonces, un límite te va a dar uno y el otro te va a dar menos uno. ¿Se ve? Entonces ahí no existe la derivada. O puedes hacerlo por continuidad, o sea, a ver si los límites laterales coinciden. Pero ¿qué pasa? Cuando vos calculás la función derivada aplicando la definición por límite, ¿eh? Ese cálculo de límite que vos estás haciendo no es el mismo que analizar la continuidad y calcular los límites en x igual cero. ¿Se entiende la idea? Son dos cosas Sí, diferentes. Pero vos podés plantear ahí, o sea, ver continuidad. Continuidad en x igual cero y por el contrarrecíproco o por el teorema aquel, si no es continua, no es derivable, de ahí tendrías que ver si el límite cuando x tiende a cero por la derecha de la función es igual al límite cuando x tiende a cero por la izquierda de la función. Si esto no pasa, bueno, no es continuo y no es derivable. O la segunda opción que puedes hacer es calcular f' de c. Y ahí tenés que calcular el límite, ¿no? Cuando h tiende a cero, pero ahí tenés que ver cero por la derecha y por la izquierda, de f de 0 más h menos f de cero y h. Son dos, dos opciones diferentes conceptualmente. Si bien las cuentas me han parecidas porque la derivada es un límite, ¿no? Y acá estás calculando el límite por derecha y por izquierda acá también, eh, con dos formas diferentes, ¿eh? No sé si más o menos te sirvió la clase. Ahora, ¿cómo, perdón? no sé si digo, si tenés alguna pregunta o algo. Ah, no, entendí. ¿Sirvió la clase? Sí, sí, sí. Viste que trabajamos con un par de ejercicios, pero hay mucho teórico, ¿viste? Entonces, ahora cuando nos juntemos mañana, yo voy a ver, yo le pasé todo, ¿viste? Ahí vamos a ver yo voy a ver, agarrar otro ejercicio para, para trabajar otras cuestiones teóricas, que si vos manejás bien el teórico, te puede ayudar también.